Bueno, hoy hemos cantado, hemos adorado, hemos bendecido el nombre del Señor porque Dios nos ha dado salvación. Hemos dicho que su sacrificio en la cruz de Calvario fue en sustitución a cada uno de nosotros y por ese sacrificio es que tenemos vida, vida eterna. No vamos a condenación, dice la Biblia, porque ahora pasamos a ser hijos de Dios. Todo el mundo es criatura de Dios, pero no todo el mundo es hijo de Dios. Según la palabra de Dios, los que son hijos son aquellos que le han entregado su corazón, su vida a Jesús para que Él tenga el control de sus vidas. Por eso es Salvador y es Señor. El Señor es el que nos guía. Ahora el Señor también dice en su palabra que todo aquel que recibe a Cristo pasa a ser santo de Dios. Santo de Dios. Puede mirar a la persona que tiene ahí al lado suyo y decirle, ¿en serio tú eres santo o santa? A pesar de lo que usted haya visto esta semana, a pesar de lo que haya escuchado esta semana, ¿qué significa santo? Santo significa apartado, separado. No vamos al ritmo que va la mayoría del mundo, porque va a un ritmo desenfrenado, va a un ritmo que es perjudicial en todo sentido para el ser humano. En cambio, nosotros estamos separados por Dios para una vida diferente, una vida de gozo, una vida abundante, una vida extraordinaria de parte del Señor, que no tiene nada que ver con aquello que Dios define como pecado. Pecado es todo aquello que va en contra de lo que Dios ha dicho, del deseo de Dios. Por eso es que cada cristiano que le da vida, le da la vida al Señor, viene Jesús a morar a través del Espíritu Santo. Eso es un milagro de parte de Dios. El Espíritu Santo de Dios, ustedes saben que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. ¿Para qué? Para hacer muchas obras, pero una de ellas es santificarnos. Es trabajar dentro de nosotros para abandonar el pecado, hacernos sensibles y agradar a Dios. Eso era muy difícil, era imposible. En el Antiguo Testamento nadie podía cumplir la ley porque no tenían la fuerza para hacerlo. Pero ahora sí, porque Dios ha mandado al Espíritu Santo adentro de nosotros para que esto sea posible. Yo creo que Dios merece un fuerte gracias, Señor. Amén. Porque tú lo has hecho. Yo no lo podía hacer, pero tú sí lo haces. Y ahora me diriges hacia lo que quieres para mi vida. Pero te pregunto, ¿tú crees que es fácil vivir en este mundo? ¿Es fácil mantenerse en esa posición? Hay muchas cosas que nos rodean y que de vez en cuando parecen afectarnos. Conocí la historia de lo que pasó en el pueblo de Chiquinquirá, en Colombia. ¿Saben ustedes, los de Colombia, conocen este pueblo? Chiquinquirá. Tuve que repetírmelo varias veces para aprenderlo, así que si Pehuajó es difícil, imagínense Chiquinquirá. En este pueblo hace muchos años pasó algo muy lamentable. Una mañana, muchos niños empezaron a entrar al hospital. Venía uno, venía otro y empezaron a chequearlos y no sabían qué es exactamente lo que tenían, pero estaban muy mal del estómago y ¿saben qué? Empezaron a morir. Durante ese día era una población creo que de 29.000 personas y todos los niños en el hospital se desbordó y alcanzaron a morir creo que como 100 niños. No sé si más, pero 100 seguro que estaban ahí. Entonces la pregunta era, ¿por qué? ¿Qué había pasado? Empezaron a indagar si había sido algún virus o alguna otra cosa, hasta que un niño dice que él a la mañana empezó a oler el pan y le pareció que estaba feo, que tenía feo olor. Entonces lo que hizo fue tirárselo a los pollos, a ese pan. Y los pollos se murieron. Entonces es el pan. Fueron a averiguar a la panadería del pueblo y el panadero estaba mal, a tal punto que también perdió la vida. Y según lo que se había estudiado allí, era que el panadero le había dicho al dueño, la harina tiene feo olor,
Y el dueño dice, tú no quieres trabajar, haz las cosas y sigue adelante. No seas vago, algo así, ¿no? Entonces este hombre hizo el pan. Empezaron a averiguar qué pasó con la harina. Y la harina había venido en un camión, transportada de otro lugar hacia ese pueblo. Ese pueblo tiene una carretera no muy buen estado, así que se empezaba a mover. Y resulta que en el camión alguien le había pedido el favor al camionero que también le lleven dos recipientes que contenían un líquido, y ese líquido era insecticida. Y con tanto movimiento del camión, ese líquido contaminó la harina. Y eso trajo consecuencias devastadoras en el pueblo. Fíjense, la harina estaba bien, pero alguien decidió que en el mismo camión tenía que ir o llevar algo que aparentemente estaba en buen estado, pero al final terminó produciendo una contaminación. Fíjense que eso para mí tiene mucho sentido con nosotros, con vida espiritual, ¿no? Dios nos ha llamado a ser como Jesús, ese pan, de alimentar a otras personas, de darle de comer de lo que Jesús nos dé a nosotros, ¿no? Y que somos como esa harina, y de pronto vivimos en un mundo agitado y parece que al lado nuestro hay algunos tambores de insecticida que a veces nos afectan. Entonces, de harina buena pasamos a ser harina contaminada. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Vamos a la Biblia. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, que debemos tener cuidado con la contaminación. Y vamos a ver de qué se trata, contaminación. 2 Corintios 7, 1. El apóstol Pablo le escribe a los corintios porque ellos estaban rodeados. En Corinto era una ciudad muy difícil para poder vivir. Una ciudad llena de pecado, una ciudad con mucha rebeldía, con muchas formas de mercadería que al final termina siendo pecado. Muy difícil la ciudad. Así que Pablo les dice esto, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando uno lee este pasaje, no está diciendo que es un simple consejito del apóstol Pablo, que es una opción para algunos que quieren hacerlo. Cuando uno lee este pasaje, está diciendo que es la realidad para todo cristiano que ha creído en Jesucristo y que tiene que vivir en este mundo, de entender lo que está diciendo. Esta es la realidad diaria en la que nosotros podemos estar sujetos. Así que vamos a la palabra de Dios, analizamos este versículo y entendemos que este versículo está conectado con muchísimos otros y tiene verdades espirituales para nuestra vida de manera muy contundente. La primera es que nosotros debemos distinguir lo que alimenta de lo que contamina. Tenemos que saber distinguir, tenemos que tener discernimiento para entender qué es bueno y qué es malo, qué me ayuda a crecer y qué no me ayuda a crecer, cómo me mantiene en la posición de hijo de Dios y qué me empieza a desviar de esa posición. La palabra contaminación, usted sabe que la escritura de Corintios se ha escrito en griego. Cuando uno va al original griego encuentra palabras claves. Y aquí la palabra contaminación en griego es la palabra molusmos, que significa manchar, ensuciar. Una manchita pequeñita. Y a lo mejor traías tú un vestido nuevo, un pantalón nuevo, blanco, y de pronto te saltó una pequeña mancha y ahí está. Y uno dice, ay, ¿qué pasó con esto? Y qué difícil, ¿no? Porque uno trata de cubrirse para que no se vea esa mancha, ¿no? Y tratamos de ponernos todo lo posible para ocultarla. Una pequeña manchita, eso significa contaminarse. Puede que seamos íntegros en todos nuestros aspectos de vivir, pero hay una manchita chiquita ahí que nos empieza a afectar, muy pequeñito.
Vas al Antiguo Testamento y vas a encontrar pasajes paralelos de esto, muchísimos. Uno de ellos, Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, dice Dios: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo, y lo profano. Diferencia entre lo santo y lo profano. Les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Necesitamos aprender eso. ¿Saben que eso se aprende? Porque acá Dios dice, les enseñarán. Para enseñar significa que alguien con ciertas condiciones empieza a decir lo que dice la palabra de Dios, y eso todos lo aprendemos para decir, ok, eso es lo que dice la Biblia, pues eso es lo que tenemos que hacer. Así que es algo que debemos aprender. Debemos asumir de que nadie por intuición va a saber lo que es santo y lo que es profano. Si vamos al sistema en que estamos viviendo, olvídate, tienen otra manera de medir las cosas. Para entender lo que Dios dice de aquello que es santo, correcto, que está de acuerdo a sus deseos, de aquello que es profano y que va para otro camino, necesitamos ineludiblemente ir a la palabra de Dios para entender qué es lo que dice Dios con respecto a esto. La palabra en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. La palabra hebreo para profanar es la palabra halal, que significa perforar. Un pequeño agujerito, ¿no? Un lindo globo, pero un pequeño agujerito y un pequeño alfiler milésimo, ping. Significa disolver. Una pequeña gotita, chiquitita, imperceptible, de veneno cayó en un vaso y se disolvió. Significa también empezar a hacer una grieta, como dice el original, una cuña para abrir algo. Una cuña, ¿no? O un clavito que voy de a poquito pegándole contra la pared hasta que se agarró fuerte y ahí está, ¿no? Significa esto: degradar, contaminar, amancillar, envilecer, manchar, quebrantar, violar. Debemos asumir esa palabra, entenderla, porque inmediatamente la tengo que empezar a aplicar en nuestra vida diaria. ¿Saben que la contaminación, la mayoría de los casos es lenta? Es muy lenta, es de a poquitito, poco a poco. Parece minúscula, pero al fin hace una destrucción terrible. Un pinchazo que produce una infección. ¿Saben cuántos se han enfermado porque una jeringa no estaba esterilizada? Simple pinchazo. Parecía que iba a ser la ayuda, el remedio que necesitaba esta persona, pero la aguja, pequeña aguja, contaminó a la persona, le puso algo que no estaba bien. Una cuña que se va metiendo, un clavito en la pared, una gota diaria que se va disolviendo, algo que parece que es del mismo color, que es imperceptible, pero que tiene mal olor. Cuando uno tiene el Espíritu Santo en el corazón, aparecen esos sentidos espirituales, ¿no? Sentidos como, puedo ver las cosas de manera diferente, porque Dios las ve diferente. Puedo escuchar a Dios porque hay una audición espiritual diferente para entender lo que Dios dice. Y también, de alguna manera, no vamos a oler espiritualmente porque no existe eso, ¿no? Pero a veces decimos la frase, esto huele mal. ¿Vieron cuando escucharon algo? Ay, esto no está bien, esto me huele mal. Algo dentro de nosotros nos está diciendo que tengamos cuidado porque hay un peligro. Hay mucha realidad en nuestra vida, en nuestro entorno, que nos va a oler mal. Hay algo que no está bien y nos empezamos a dar cuenta. Ahí haz un stop. Haz como este niño. Si tú ves que hay un pan que tiene feo olor, no te lo comas. Porque eso puede ser totalmente mortal para nuestra vida. Por eso es importante esto, darnos cuenta. ¿Cómo puede alguien contaminar a una persona? Algo puede contaminar a una persona, algo pequeño, imperceptible. De repente puede ser que alguien tiró una duda. Yo estaba bien creyendo en Dios, ¿no? Y que vamos para adelante con fe. Y algo me dice, no, ¿sabes qué? Yo una vez oré y no pasó nada, ¿eh? Ay, bueno, puede ser entonces que Dios no siempre responde. No, ¿sabes qué? Yo una vez también le pedí a Dios que me ayudara en una tentación y no pasó nada.
Y eso empieza a generarme dudas en mi corazón. Un comentario, un chisme de lo que dijo alguien, una palabra equivocada dentro de la Biblia, una herejía que dice alguien pero que no nos damos cuenta, pero hay una palabra que no está bien dicha, una palabra tóxica, y ya nos empezó a predisponer mal. Hay algo dentro de nosotros que ya no estamos bien como antes. Dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que escuchamos, las conversaciones que tenemos, muchas veces si nosotros no ponemos límite a esas conversaciones, nos van a afectar mal. Si estamos en una conversación y de repente aparece un chisme hablando de otra persona que no tiene nada que ver con nosotros y nosotros damos lugar a eso, entonces nos empieza a afectar. Empezamos a creer que tenemos la libertad de poder hablar de cualquier persona, lo que nos apetezca, y de pronto no nos damos cuenta que afectamos su integridad porque aún así no sabemos qué puede estar pasando. Estas cosas nos empiezan a afectar. Es como el pan envenenado, ¿no? En Internet, de pronto encontramos que en Internet hay mucha venta de pan, ¿no? Que puede ser muy buena. Mucha información, muchos estudios bíblicos, predicaciones, pero a veces el pan parece igual, pero tiene algo que huele mal. Entonces es necesario saber distinguir. Si tú sabes que el pan está malo, ¿le vas a dar a tus hijos ese pan? Creo que no, ¿no? Nadie. Cuando le damos a nuestros hijos la tablet, el celular, para que vean y se entretengan con lo que ellos quieran, no sabes qué tipo de pan hay ahí. Tú tienes que estar pendientes y estar seguros y discriminar aquello que sirve y de lo que no sirve, de aquello que contamina y no contamina. Es así. Tus hijos van a la escuela. Cuando vuelven, traen mucha información que tú tienes que saber si es buena o mala o si ha contaminado su corazón. Cuando vamos al trabajo y después en los breaks empezamos a conversar, hay todo tipo de conversaciones y tú tienes que empezar a filtrar aquello que te puede perjudicar. Tienes que saber, tienes que discernir. La palabra de Dios te va a ayudar para eso. Hay muchas cosas que también deberíamos tener cuidado. Miren, nosotros no hacemos una lista de cosas que hay que hacer y de las cosas que no hay que hacer, porque nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo viviendo la gracia de Dios. Pero hay otras cosas que son básicas para nosotros. Hay que ver por ejemplo, qué tipo de música escuchamos. ¿Qué me dice la letra? Ay, pero es que es un bolero tan lindo, ¿no? Y que, ¿por qué tan lindo? Y porque me hace recordar a mi primera novia. Y allá se fue a su país, ¿no? Con esa novia y ya se está imaginando cosas. Y veo, a lo mejor la música no dice nada, pero te evocó a un lugar donde ahora empiezas a pensar, ay, esa novia era mucho más dulce que mi esposa. Y ahí se te contaminó el corazón. Pequeños detalles. Unas películas. Hay que seleccionar películas, ver qué te edifica y qué no te edifica de esto, ¿no? Programas de televisión, qué viene por internet, qué lees, qué libros lees y demás. Tengo una pregunta, ¿eres fiel a la verdad? ¿Te consideras fiel a la verdad en todo tiempo? Cuando te preguntan lo que realmente está pasando en tu trabajo, ¿tú dices siempre la verdad? En tu familia, cuando te demandan verdad de algo que está pasando, ¿dices todo lo que ha pasado o solamente el 50% porque el otro 50% va a ser una explosión? ¿Eres fiel a la verdad? Porque cuando abrimos el corazón para la otra parte que no es tan verdad, empezamos a contaminar el espíritu. ¿Cuán estricto eres en aquello que te pertenece o lo que no te pertenece? Si tienes cosas que no te pertenecen, ¿por qué las tienes? Deberías definir eso. No, yo sé que esto es mío, yo sé que es nuestro, porque lo hemos ganado, porque lo hemos regalado, porque lo hemos conseguido, porque decía free. Pero de repente si me traje algo que no me pertenece,
y él le pertenece a otro, debo evaluar eso. Para Dios eso es pecado. Necesito evaluarlo. ¿Cómo evalúas tus pensamientos? ¿Qué piensas las 24 horas del día? ¿Cómo están tus pensamientos? Porque muchas veces nuestros pensamientos reciben una información que empiezan a filtrarse en nuestra manera de pensar y ya lo profano se empezó a mezclar con lo santo. Y hay muchas cosas que para nosotros eso definitivamente no tiene que estar en nuestras vidas. ¿Cómo puedo hacer para distinguir aquello que es santo de aquello que es profano? ¿Cómo puedo distinguir aquello que Dios le agrada de aquello que Dios no le agrada? No va por intuición, no va porque me lo dijo un compañero de trabajo, va por lo que dice la Biblia. Necesitas leer y estudiar la palabra de Dios. Por eso lo que dice la Biblia es lo primero que nos ayuda a distinguir aquello que es santo de aquello que no lo es. Observa tu corazón. ¿Qué te está motivando a hacer lo que haces? Lo que está motivándote, ¿te lleva a pecar? Si vas a cometer un pecado, olvídate, eso te está contaminando el espíritu. ¿Puede ser de tropiezo a otro lo que vas a hacer? No, yo lo hago, está bien, pero yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, pero otro me está mirando haciendo esto y es dañado. Estás contaminando a otro. Entonces también hay que analizar esa pregunta. ¿Lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, glorifica a Dios? ¿Puedes decir, Dios es honrado por esto que pienso, por esto que estoy haciendo, por esto que estoy actuando? Eso te va a ayudar para discriminar si esto realmente le pertenece a Dios o no le pertenece. Lo que vas a hacer, algo fácil, ¿es legal? ¡Ay, pastor! Es que una cervecita no hace nada. Vas a conducir, te agarra la policía con una cervecita y te mete preso. Entonces tienes que analizar bien todo lo que vas a hacer, porque hay muchas cosas que legalmente no se pueden hacer y vas a terminar sufriendo las consecuencias. Pero aún así, tienes que hacerte otra pregunta. ¿Esto es legal para Dios? Esa es la pregunta. Porque hay muchas cosas, escuchen, que este país dice que es legal, pero para Dios es ilegal. ¿Sabían, no? Muchas cosas. Ejemplo, el aborto. El aborto en este país es legal de hace muchos años. Hay millones de niños que mueren por año. Te estoy diciendo 14 millones. Entonces tú dices, eso es legal, ¿no? Y todavía están discutiendo hasta qué mes puede estar. Bueno, vas a la Biblia y Dios te dice, eso es asesinato. Porque Dios es el dueño de la vida, Dios la da y Dios la quita. Nosotros no intervenimos ahí. Eso es lo que Dios hace. Por eso digo, delante de Dios, no es que a mí me parece, no. Dios dice que Él es dueño de la vida y de la muerte. El aborto, aunque sea legal, no está con el Señor. Y así hay muchas cosas. Ahora tenemos la marihuana también, que es legal. Entonces uno dice, y antes era pecado, ahora ya es legal. No. Hay cosas que no dejan de ser pecado. Aunque alguien les diga que es legal, porque le favorece, a muchos le favorece, ¿no? Pero es destructivo, hace mal, hace daño. Es terrible. Hay muchos estudios de mercado por la droga, por la marihuana, que no salen en internet porque perjudican a los que venden. Hello, contamina en todo sentido. También lo que es la homosexualidad, la transexualidad y demás, dice la Biblia que para Dios es pecado. Hoy es legal. Pero Dios dice que para Él esa situación no es la posición de una iglesia, no es la posición de un pastor. Es Dios el que dice que para Él es abominación y está fuera de la herencia espiritual de Dios. Le dice a los Corintios, 1 Corintios capítulo 6, y dice, gracias a Dios que muchos eran, pero ahora por Cristo son transformados, renovados por su gracia, su presencia. ¡Wow! Qué tremendo lo que Dios hace, ¿no? Pero nosotros debemos preguntarle a Dios primero qué piensa Él de todas las cosas. ¿Qué piensa de las decisiones que voy a tomar? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Nos ayuda a discriminar. La palabra discriminar suena fea, ¿no? Hoy por hoy en esta cultura. Pero la Biblia dice que debemos discriminar. En griego, diacrinos, que significa separar.
lo que a Dios le agrada de lo que no le agrada a Dios. Cada uno tiene que tomar esa decisión. Al fin, cualquier cosa que me controle o no me controle, y que no me controla el Espíritu Santo, no me está haciendo bien. Si algo me descontrola, no me está haciendo bien. Si algo me controla y no es el Espíritu Santo, no está bien. Eso me ayuda a saber en qué posición estar. Segunda verdad importante de lo que estamos viendo. Debemos limpiarnos de todo lo que nos haya contaminado. Tenemos que tomar la iniciativa y ser proactivo en esto. Ok, si esto me está haciendo daño, entonces yo tengo que empezar a trabajar, a dejar de lado aquello que me contamina para poder realmente cumplir lo que dice este versículo. Así pues, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Lo leen? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La palabra limpiar significa hacer desaparecer las manchas. Ya que no te quede ninguna manchita, nadie que diga, ay, mira lo que tiene. No, ya no está, eso se la llevó Cristo. Esa es la realidad de lo que nosotros tenemos que presentarlo diariamente. Por eso, podemos estar seguros de que si algo nos haya contaminado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tienes que creer en eso. Eres limpio por su sangre y tus manchas desaparecen por la gracia del Señor. Cada vez que le pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor nos limpia y no se acuerda más de esa mancha, no se acuerda más de eso. Sabe que el Señor nos ha puesto ahora en una posición de hijos donde el pecado ha sido sepultado bajo el mar. Hebreos 9:14 dice esto: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos limpia nuestra conciencia, nos da conciencia ahora para agradar a Dios, nos ayuda a distinguir aquello que para Dios es limpio o que no es limpio. De esa perspectiva es que creemos en el sacrificio de Cristo perfecto en la cruz y que no hay nada que añadir y no hay ninguna obra que yo pueda hacer. Simplemente debo creer en ese sacrificio en la cruz por mí y el Señor me limpia de todo pecado. Y el Señor me mira limpito, me mira blanquito, como si ni una mancha hubiera en mi vida. Así es como el Señor me ve purificado. Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es la obra de Cristo que hace por nuestras vidas. Así que, por ahí la pregunta nuestra es diariamente, ¿qué pasa si yo estoy en una realidad y me doy cuenta que me están contaminando algunas situaciones? Estoy en medio de un ambiente tóxico, ¿no? Venenoso, ¿qué hago? Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios todos los días, diariamente, va a producir limpieza espiritual en nuestras vidas. Necesito alimentarme de la palabra de Dios. Me va a ayudar a crecer diariamente, todos los días. Ahora, te pregunto, hay cosas que nosotros tenemos que dejar. Hay cosas que no nos hacen bien. Aunque le guste a nuestros bajos deseos, tienes que saber que eso no te edifica, no te ayuda. Y eso debemos aprenderlo. Por lo tanto, si hay algo que te está perjudicando, deshazte de eso. La pornografía destruye a los varones y a las mujeres. ¿Qué vas a hacer con eso? Definitivamente cancelar y cerrar todo camino que realmente te perjudique desde ese punto de vista. Es algo que no va con el cristiano porque realmente te perturba, te pone la mente para otro lado y terminas en inmoralidad sexual. En tu mente, empezando de ahí. Había una predicación del pastor David Wilkerson que decía, hay cosas buenas que nos impiden llegar al cielo, así era, ¿no? Cosas buenas que nos alejan de Dios. Puede ser que a lo mejor haya cosas buenas, pero no son prioridades para ti. Has dejado de lado al Señor, has dejado de lado la oración, tu edificación espiritual, y eso entonces te está perjudicando en tu crecimiento espiritual. Excesos. Todos los días tenemos que sacar la basura. ¿Tú haces eso? ¿Qué pasa si dejas la basura 2 o 3 días ahí en la cocina? ¿Se nota?
En el sentido espiritual es igual. Tenemos que cada día saber si algo nos ha perjudicado, algo se ha infiltrado, algo debo quitar, algo debo entregarle al Señor. Cuando uno va a 2 Corintios 7:1, tiene que leer los versículos anteriores, ¿no? Porque ahí dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, y uno dice, ¿cuáles promesas? ¿De qué se trata? Lea los versículos anteriores. Podemos leer desde el versículo 16, ¿no? Del capítulo 6, versículo 16. Son los versículos anteriores al que estamos mencionando. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Queremos ser hijos de Dios? ¿Queremos recibir las bendiciones del Padre? Entonces no podemos meternos donde terminó el hijo pródigo. Un lugar inmundo, comiendo lo mismo que comen los cerdos. No, hermano, la verdad es que un cristiano tiene un ideal mucho más alto que eso. Tiene un ideal de ser como Cristo, de ser alimentado espiritualmente por el Padre Celestial. Y por eso dice, apartaos de todo lo inmundo y no lo toquen. Es algo que nosotros debemos tomar como decisión diaria. Esto no me bendice afuera de mi vida. Esto me perjudica, no va conmigo. Esto necesito verlo porque necesito tomar otras decisiones, pues entonces tomaré buenas decisiones. Son las decisiones que me acercan cada día a esa santificación, a ese proceso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jeremías 15:19 dice así, por tanto dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Sacar lo precioso de lo vil. Hay que sacar. Muchas veces están mezcladas las cosas dentro de nosotros y debemos separar. Lo que nos sirve afuera y lo que es genuino, bendice y me edifica, con eso me quedo. Tercera verdad, debemos mantenernos santos sin contaminación con el pecado. La palabra que nos dice en 2 Corintios 7:1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, escuche esto, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No tenemos la santidad terminada, acá dice perfeccionando, es decir, completándola diariamente. Es un proceso diario, paulatino, de santificación en nuestras vidas. Todos los días estamos en este crecimiento. Dios nos llama a un estilo de vida así. Efesios 1:4 dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el objetivo de Dios con nosotros. Nos ve así el Señor, que nosotros pudiéramos tener justamente ese sentir en nuestro corazón. Efesios 1:4. Y aunque estemos en el mundo, porque muchas veces he hablado esto de manera personal con muchas personas, con muchos hermanos, dice, ¿cómo puedo hacer en este mundo que está tan corrompido, ¿no? Y que parece imposible? Miren lo que dijo Jesús. Jesús oró por sus discípulos y en San Juan, capítulo 17, desde el 15 al 17, dice lo siguiente, no ruego que lo quites del mundo. ¿Ven lo que dice? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús dice que cada día nos va a santificar por la palabra. La palabra está dada, ya sabemos lo que quiere Jesús para nuestras vidas, así que esa palabra será una realidad diariamente, a pesar de que estemos rodeados de muchas situaciones que son tóxicas para nuestra vida. A veces no podemos salirnos de ahí, estamos obligados a estar ahí. Sin embargo, podemos allí hacer la diferencia. Lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 15. A lo mejor es un lindo versículo para anotarlo, para no olvidarse. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿No le parece hermoso ese pasaje? Eso es lo que piensa Dios. Estás en medio de una generación maligna y perversa, ya sabemos hacia dónde van. Pero nosotros, dice, estamos ahí sin mancha. ¿Cómo es posible? Porque Dios nos preserva. El Espíritu Santo nos preserva a tal punto que somos luz. Podemos resplandecer, podemos decir lo que significa Jesús en nuestras vidas. Esta santificación solo terminará cuando estemos en la presencia de Dios. Allí todo es santo y perfecto. El proceso se terminará cuando estemos con Él, en su presencia. Mientras tanto, el Espíritu Santo va a seguir trabajando en nuestras vidas. Y yo no sé si alguna vez has escuchado el ejemplo del animalito arminio. ¿Alguna vez lo escuchaste? Un arminio, si vas a Google y pones arminio, tiene la apariencia de un gato blanco con una trompa de ratón. Así, ¿no? Este animalito, que normalmente vive en Europa y partes de Asia, era muy cotizado, hoy por hoy no, pero para obtener su pelaje, ¿no? Era blanco, blanco, bien puro, ¿no? Las partes de frío. ¿Saben cómo lo atrapan? Porque es muy rápido y escurridizo. Los cazadores van a la cueva y le ponen barro, mucha suciedad, mucha basura, en la entrada de la cueva. Entonces largan los perros y el arminio corre rápido para protegerse a la entrada de la cueva. Pero cuando ve que en la entrada hay barro, no entra porque no quiere ensuciarse. Él prefiere mantener su pelaje blanco y limpio, que lo agarren los perros, pero él no quiere ensuciarse. ¡Wow! Digo, qué cosa, cómo nos habla un arminio a nosotros, ¿no? Es preferible para él perder la vida limpio que escaparse sucio. Digo, como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a una vida diferente para ser luz realmente, ¿no? Y estamos vestidos de Cristo. Y no podemos andar por allí según nuestro propio criterio para salvar el pellejo o para evitar que no nos amen o no nos valoren o perder ciertas cosas, dejarnos ensuciar por eso. Creo que Dios es claro con lo que nos dice. Y el proceso es fácil si dejamos al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida. Hay millones y millones de cristianos que son santificados diariamente por el Espíritu Santo. Es una realidad. Viven diferentes porque iluminan diferente, tienen la luz de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas diariamente. Por eso creo que necesitamos orar y pedirle al Señor que nos muestre si hay muchas cosas que todavía nosotros debemos dejar de lado, si no pertenecen a lo que Dios ha denominado como su santidad, aquello que Dios dice, esto es santo. Aún nuestra vida agradable, aún podemos disfrutarla, divertirnos y ser santos. Porque estamos siguiendo lo que Dios nos ha dicho. Con el Espíritu Santo siempre es posible porque Él hace esa obra en nosotros. La única manera que esto no sea posible es que yo sea rebelde y yo no quiera y me desobedezca más bien lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Por eso es que es una realidad para todo el mundo, que todos los cristianos podemos vivir esta realidad si le dejamos al Espíritu Santo que Él tome control de nuestra vida.